Está con nosotros el analista económico Jorge Calderón. Señor Calderón, un gusto tenerlo aquí. Su opinión sobre la reducción del IVA al 8% decretada por el presidente Noboa para los feriados de noviembre. Muy buenos días, Juan Javier, Fernando, Ricardo, Andrés. Mira, es provechoso que se haga ese tipo de reducciones, ya están normadas específicamente, ayuda muchísimo a que la economía pueda reactivarse, pero no es la solución a todos los problemas. ¿Por qué motiva que la gente haga turismo? Que más allá de que existan los recursos, que existen las facilidades, que exista seguridad. Y eso de alguna manera debilita que la gente quiera movilizarse. Y si a eso le añadimos una situación de apagones que está afectando la situación económica de muchas familias, que no están de aquel tendero, de aquella persona que incluso está quedando desempleada ya, porque empiezan a verse ya ciertas connotaciones en ese punto, difícilmente puede ayudar a generar el impacto deseado. Es decir, no digo que no sea provechosa esas medidas, pero también dependen de un entorno en el cual facilite y esa medida sin duda sea óptima. Buenos días, señor Calderón, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Efectivamente, hoy se nota más esa reducción al 8% porque como el IVA está en el 15%, es prácticamente cortarlo a la mitad. Esto también en otros países se hacía, como en Colombia, por ejemplo, había el día sin IVA o el fin de semana sin IVA. Al final del día, en el tema recaudatorio, esta reducción, ¿cómo funciona o cómo considera usted que funciona el tema recaudatorio? ¿En verdad hay un incremento de la recaudación porque hay más consumo o esto es un sacrificio recaudatorio del Estado en beneficio, digamos, de mover un poco más la economía? Mira, el efecto neto al final sí es justamente que se recauda más, porque a veces pensamos que se recauda más porque la tasa impositiva de algún tipo de impuesto sea más alta y no necesariamente es así. Hay curva de Laffer, ¿no? Hay como quien dice. Exactamente, si ya nos ponemos más técnicos, sí. Entonces, y eso ha llevado a que muchos países incluso tengan tasas de IVA mucho más bajas, es decir, 8 o 5% en otros países, y no por temas de feriados puntualmente, o como en la pandemia se hicieron algunos países fueron por esa vía para reactivar el turismo porque es uno de los sectores más golpeados, sino que tienen tasas de IVA que están por debajo o son de un dígito. Entonces, pero siempre creemos, no, es que si Uruguay tiene 21, si tal país tiene 18, tenemos que llegar allá. Sí, pero en tanto en cuanto también el ciudadano sienta que tiene bienes y servicios públicos de calidad de retribución. Es decir, si yo estoy dispuesto a pagar más impuestos porque recibo eso de calidad. Si eso el ciudadano no siente, sin duda eso va a sopesar de que realmente tenga éxito un IVA más alto. Pero en todo caso, al ser la mitad, se busca que se recaude más, se dinamice la economía, se genere más consumo y eso genera una afectación importante al sector de servicios, porque hay que recordar que quienes son beneficiarios de esta reducción impositiva son aquellos que estén registrados en el catastro turístico, claro, específicamente. Sí, ahí solo para terminar, y entonces, ¿usted está de acuerdo con este incremento del IVA al 15%? Porque normalmente lo que se dice es que los impuestos indirectos son los que no se deben incrementar necesariamente porque eso afecta, digamos, indiscriminadamente a la población, y normalmente se ataca a los impuestos directos, que son los que son progresivos en el tiempo, como la reforma del presidente Lasso, que lo llevó a incrementar sustancialmente el impuesto a la renta a las personas físicas. Pero un poco, ¿cuál sería la salida aquí? ¿Estuvo bien enfocado un aumento del IVA al 15% o debió haberse priorizado los impuestos progresivos directos como el impuesto a la renta? Nunca estuve de acuerdo con el aumento del IVA del 15% y tampoco estoy de acuerdo con el incremento de los impuestos de forma progresiva. Siempre he sido partidario de que las tasas impositivas sean menores y que incluso en el caso de impuesto a renta avancemos un impuesto de tasa única, como existe en otros países. Incluso para las personas físicas. Incluso para personas físicas. Yo creo que gravar más por el hecho que ganes o rentabilices más no es dable, porque de alguna forma estás sacrificando el esfuerzo que alguien está haciendo más que otra persona. En todo caso, ya son las típicas de políticas fiscales que normalmente existen en América Latina de carácter progresivo. Ya esas son las particularidades que tiene nuestro sistema. Hay países que tienen tasa flat, es decir, tasa única, y les va bastante bien en ese aspecto. Pero yo creo que más el incremento del IVA del 2 al 15% fue para cumplir con una tarea, por así decirlo, que siempre estuvo pendiente con el Fondo Monetario Internacional, en el sentido de avanzar en algo con ciertos requerimientos que normalmente el FMI hace ante un acuerdo como el que concretó el gobierno a inicio del año, que sube ingresos, baje gasto. Entonces, sube ingresos siempre la piedra ha sido el obstáculo, el subir el IVA. Ningún gobierno se ha atrevido a hacerlo por el impacto que tiene. Obviamente la connotación de seguridad que se le presentó fue sin duda, digámoslo así, mal que suene, beneficiosa para el gobierno para lanzar ese incremento dentro del 12 al 13% fijo y al 15% de forma temporal. Todos estamos esperando que llueva, eso es lo fundamental. En paralelo, sabemos que el gobierno está buscando contratar estas plantas termoeléctricas, pero es indudable que estamos viviendo una situación bastante grave. Ya vemos que las pérdidas se multiplican.
El tema del crecimiento, pues para el Ecuador, como estaba previsto, que igual era un mínimo, no lo va a hacer. Lo habíamos dialogado en días pasados. El país va a requerir de recursos. Ya tuvo asistencia del Fondo Monetario Internacional, pero se puede buscar en el mismo fondo, al que denostan muchos, pero que a la postre salva a las naciones. Buscar algún tipo de crédito no reembolsable. Hay unos que creo que tienen que ver con la contingencia. Hay una terminología en ese sentido. ¿El Ecuador tendría que buscar este tipo de aporte? Bueno, las opciones sin duda para el Ecuador son bastante limitadas, tú bien lo señalas, Fernando, y en ese sentido ya tiene un acuerdo con el Fondo Monetario, tiene otro que también saldó o lo cerró, digamos que satisfactoriamente meses atrás. Entonces, la alternativa que se ha estado hablando en las últimas semanas, un fondo que se creó por el 2020 que busca... De resiliencia, creo que es el término, que incluso dijo Javier Milei que cuando iniciaba su gobierno iba a plantear ese tipo de crédito. Exacto, que surgió como una medida para contingencia ante el coronavirus, la pandemia que tuvimos en el 2020, le han dado un enfoque hacia el cambio climático. Mucho depende también del saldo que tenga el Ecuador, en este caso en derechos especiales de giro, que por así decirlo es la moneda que tiene el Fondo Monetario, pero esto es como la cuenta, lo que tenga en el Fondo Monetario es como mi relación con una tarjeta de crédito. Lo que puedo gastar es lo que me queda de cupo. Entonces, lo mismo le pasa al Ecuador. Como ya tiene un crédito, entonces sin duda su saldo es menor, lo que podría estarle llevando tal vez en el mejor escenario es tal vez prestar hasta unos 1.200 millones de dólares, en tanto en cuanto sin duda lo sustente, que es para temas de cambio climático, que por las razones que ha esbozado el gobierno nacional en las últimas semanas, que es el tema de sequía, la falta de lluvias, cambio climático, podría ser una alternativa, pero realmente no se ha hablado más de aquellos anuncios que surgieron hace poco más de un mes, pero en todo caso el Ecuador necesita recursos frescos para poder seguir financiando. Me llamó la atención que no se hablara del tema, como que pensé a lo mejor no lo puede hacer, pero está clarísimo que el Fondo Monetario Internacional sí asiste con estos formatos cuando hay una situación deteriorada, vulnerable, y el Ecuador está viviendo en estos momentos esa extrema condición. Por supuesto, en ese caso de seguir avanzando en eso, el Estado sin duda planteará los respectivos justificativos para acceder a este crédito y en este sentido poder hacer uso de los recursos. Jorge, buenos días, bienvenido. La gente quiere entender un poco esta dinámica de saber de cifras, pero no estas macroeconómicas, sino la cifra de la calle. Aquí va a ser la del pocho yo, ¿no? Es decir, aquí podemos hablar que hay estadísticas que dicen que el crecimiento del Ecuador no va a ser más del 0,3% del Producto Interno Bruto, que probablemente estemos frente a un déficit fiscal de 5.000 millones o 4.500 millones y que probablemente haya atrasos por 4.000 millones. Si bien estas son cifras que finalmente no nos dan de comer, sino es para otro tipo de análisis, la gente de la calle, es decir, yo quisiera saber el impacto que está teniendo en la economía del pequeño, del micro y del mediano empresario este problema eléctrico. Es decir, ya en el tema familiar, en el tema ya microempresarial, ¿cómo está afectando? ¿Qué cifras se tienen o tú manejas respecto a lo que está sucediendo hoy respecto de la economía del país? Sabemos que las cifras macro no son buenas, pero yo quiero aterrizar esto en lo micro. ¿Qué se siente en la calle? O sea, desde tu perspectiva económica, ¿cómo está afectando esto de los apagones en la economía popular del Ecuador? Tú bien lo señalas, Andrés, realmente detrás de esas cifras macroeconómicas hay realidades, hay personas, hay seres humanos, y es importante lo que tú señalas de analizarlo desde esa manera. Y sí, ¿tú qué estás viendo o qué se empieza a percibir? Atraso en las cuentas, mayor en tema de la devolución, 30, 45 días de algún tipo de compra que le hacías a una empresa, ahora pasa a ser 55, 60 días, 75 días, porque no hay un flujo, ni un circulante. Entonces tú ves evidencia en la cartera que se empieza a estar atrasando de muchas personas. En los casos de las tarjetas de crédito, si nosotros tomamos cifras que se generan desde los bancos, vemos que justamente los pagos por tarjeta de crédito empiezan a retrasarse en términos de días, a pagarse solo. Si ya se pagaba los mínimos, que era un hábito muy común del ecuatoriano pagar los mínimos en las tarjetas de crédito, eso se está haciendo mucho más habitual. Si nosotros tomamos cifras
de la morosidad y de la incidencia en el buró de crédito, también eso está incrementando, se ha pasado de 5 a 8.5%, que ya es alto en el sector privado, en una marca privada es bastante alto. Ellos normalmente manejan cifras por debajo del 5% y esto está al 8.85%, realmente sí es preocupante. Incluso tú ves ahí el hecho de que hasta las tasas de interés empiezan a bajarse. Vemos una mayor promoción en bancos en que accedas a avances efectivos a tasas del 13.5%, cuando antes estaba el 15%, hasta el 16% llegaba. ¿Qué te demuestra que la tasa de interés baja? Que uno puede decir, sí, es beneficioso, por supuesto. Pero, ¿qué ocurre? Es porque el banco no está colocando créditos. Entonces, como no está colocando crédito, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bajarle el precio. Porque ¿cuál es el precio del dinero? La tasa de interés. Entonces, ahí vemos algunos efectos. Entonces, vemos, y eso se ve en todo tipo de instituciones. Si tomamos el tema del feriado anterior de octubre, la pérdida que tuvo el sector turístico en Santa Elena, es decir, una pérdida bastante importante en ese sentido, ellos calculaban. Entonces, son situaciones que te dejan ver a nivel de calle, como tú bien lo señalas, que esta economía que se está resintiendo, es decir, que los apagones están pasando factura. El tendero, que sin duda tenía una línea de ventas de productos helados, frigoríficos, etcétera, que ya no le puede dar uso, que ya no la puede vender y que sin duda era una parte importante de sus ingresos porque pasa 8 a 10 horas sin luz. Entonces, ¿qué va para tener una producción que se le va a dañar? Para eso mejor no la tengo. Entonces, ya dejé de tener ese ingreso. Entonces, son situaciones que observamos y que sí nos pone a pensar el impacto duradero, y eso lo hablábamos antes de empezar la conversación, el impacto duradero que va a tener el tema de los apagones. Bueno, ante tanta mala noticia sin duda, política y económica, ¿hay alguna positiva en el horizonte? Bueno, la reducción de las tasas de interés, de alguna manera, podríamos decir, porque eso va a ayudar a que el crédito se abarate, porque ha venido subiendo a tasas importantes en ese sentido. Otra noticia positiva, esperemos que el tema común de las festividades ayude a que la economía se reactive. Siempre ahí el ecuatoriano compra mucho por sentimiento, compra mucho por ciertas temporalidades. En todo caso, esperemos que eso genere un repunte. No digo con esto que necesariamente haga que el vendedor recupere todo lo que esperaba, porque muchos vendedores incluso le apuestan a noviembre y diciembre para recuperar o para compensar lo que no hayan tenido en el año, pero va a ayudar a mover la economía. Yo creo que en ese sentido son aspectos importantes a nivel micro. Si hablamos a nivel macro, yo creo que hay que rescatar mucho lo que el Ecuador está avanzando en esta semana con el TLC con Canadá. Yo creo que eso es importante, más allá de lo que grupos sociales puedan opinar, que es respetable. Yo creo que es un avance importante en ese sentido. En el tema de exportaciones también, se está exportando más, o sea, la balanza comercial, hay un superávit de balanza comercial, aunque la crítica a eso es la disminución de las importaciones y disminuye la recaudación y obviamente encarece el consumo. Gracias, Ricardo. Justamente a ese punto, ¿por qué no le había tocado? Ahora hay un superávit de $2.000 millones hasta agosto, según las cifras del Banco Central. De la balanza, así es. Entonces, y uno puede decir, wow, es importante, bien, estamos dolarizados, nos conviene, perfecto, hasta ahí, bien. Pero si bien, en efecto, analizamos la reducción, no es porque necesariamente esté vendiendo más, que sí lo hago, pero cada vez estoy exportando menos. Mi tasa de crecimiento es menor. En exportaciones. También se está desacelerando las exportaciones. Entonces, la afectación principal viene por las importaciones, especialmente en el rubro de bienes de consumo, que sin duda, si la gente no tiene para comprar bienes importados, lo va a dejar de hacer, pero un efecto en dos, en los bienes de capital y en las materias primas. Entonces, materias primas y bienes de capital que utilizas para la producción local. Entonces, lo que te va a generar en el tiempo es que disminuya la producción local, lo que podría generar en algún momento limitación en la oferta y sin duda aumento de precios, que de alguna forma ya lo evidencias por temas de sequía con algunos productos agrícolas. Entonces, hay ese colateral, es decir, realmente nos podemos sentir tranquilos, por así decirlo, pero hay otros efectos. La dolarización, claro. Exactamente. Yo te hago una última pregunta, Jorge, ya se nos está acabando el tiempo. El gobierno ha prometido que en los próximos 2 meses, exagerando, va a tener un parque eléctrico, térmico, y más todas las cosas que se están firmando en energías renovables, y es probable que para el mes de diciembre este tema esté por lo menos controlado y los apagones probablemente desaparezcan. Ya sabemos que este año, pues, no digamos que es un año perdido en este tema, pero comenzaríamos bien el próximo año. Es decir, mi pregunta va desde el punto de vista, este ciclo económico, partiendo de la premisa que el gobierno está haciendo todos los esfuerzos para a finales de año tener el parque eléctrico para que no existan apagones, ¿cuánto demoraría en arrancar? O sea, ¿cuánto, una vez que ya el tema desaparece, es decir, no hay apagones, cómo esto de arrancar ya el generador económico del país? Es decir, ¿cuánto demora para comenzar ¿cómo se llama? ¿Cómo sería?
ralentizarse y comenzar a nuevo a que la economía se iguale? Mira, lo deseable es que sea inmediato, pero hasta que de alguna manera las personas entiendan que esta dinámica está pasando, sin duda podrá tranquilamente ser el primer trimestre. Si eso le agregas que es una época electoral en que muchas personas y muchos consumidores están como que atentos a ver qué pasa, qué sucede, quiénes entran a la primera vuelta, quiénes la pasan, podría esto llegar a ser 3 o 6 meses. En todo caso, ojalá, sinceramente prefiero equivocarme, porque lo que necesita es que la economía se mueva lo más rápido posible a base de estímulos. Pero yo creo que al menos el primer trimestre tardaremos hasta que todo se pueda ir alineando de cierta forma para poder generar ese movimiento económico como tú mencionas. Muchísimas gracias a Jorge Calderón, analista económico, por dar sus apreciaciones